Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Primero que todo, les damos un caluroso saludo a todos los presentes que ya están conectados. Tenemos ya más de 115 personas que están esperando esta conferencia de inicio. Mi nombre es Roberto Lago, soy director de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la sede Temuco, en esta actividad corporativa. Y a nombre de la universidad, como les señalaba, y la Facultad de Educación y su decana, doctora Marta Ríos, esperamos que este inicio de actividades académicas denominada Una mirada de la educación desde la arquitectura y el aprendizaje sea para todos ustedes una experiencia muy grata. Saludamos con especial atención a nuestros estudiantes de Pedagogía en Educación Física de las tres sedes, Santiago, Talca y Temuco, quien esta tarde nos acompaña también a los profesores de las distintas facultades, en particular de nuestra Facultad de Educación, autoridades institucionales, locales y regionales, profesores guía de los establecimientos educacionales y en convenio, invitados internacionales y público en general. Todos ustedes sean bienvenidos a esta actividad académica. A continuación, dejo con ustedes a la decana de nuestra facultad, doctora Marta Ríos Chandía, quien entregará un saludo inicial. Estimada Marta, por favor. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Saludar nuevamente al público que hoy nos acompaña, público que está localizado en diferentes comunas y regiones del país, y también tenemos asistentes de otros países latinoamericanos y de España que hoy también están presentes. Saludar a la vicedecana de la Facultad de Educación en su sede Temuco, la señorita María Angélica Arán. Saludar a la secretaria académica de la Facultad de Educación, señorita Beatriz Morales, y también a nuestra directora de la Unidad de Formación Inicial Docente, Ángela Guzmán. En especial, también saludar a los equipos directivos de las 17 carreras que integran esta Facultad de Educación. Asimismo, a los docentes guías que nos acompañan de los centros educativos en convenio, a los académicos de la facultad, a los estudiantes de pedagogía y en especial un saludo muy afectuoso a los 471 alumnos que se integran a esta hermosa facultad. Ingresar a una carrera de pedagogía es un acto de valentía y de compromiso por generar cambios significativos en la sociedad y en la educación del país. Cambios y mejoras que requieren de una robusta formación inicial docente. Formación que no solo es responsabilidad de los formadores de formadores, sino también depende del deseo y compromiso que manifiestan los futuros docentes por querer aprender y compartir experiencias. Quienes hemos optado por la labor de educar, tenemos como desafío resignificar el rol docente y relevar la importancia de nuestra labor para el crecimiento y cambio social y cultural de nuestro país. Sabemos que este año ha sido un año especial en el ingreso a las carreras de pedagogía, ya que si bien existe una valoración social, esta no se ve reflejada en los discursos que escuchamos a diario a través de los medios de comunicación. Es por ello que desde nuestros propios discursos debemos enfatizar en lo que implica la labor de educar y en la relevancia y trabajo que ello nos demanda. Quisiera agradecer a los expositores que hoy nos acompañan desde Sevilla, a Juan Jesús Torres Gordillo y a Eduardo Herrero, que nos acompañan generosamente en esta instancia que es muy relevante para nuestra facultad y también para nuestros estudiantes y académicos. Creo que este inicio de año académico es un año especial, sobre todo por la necesidad que tenemos de incentivar y motivar a que más jóvenes se interesen por la carrera docente. Y creo que estas actividades académicas y que también este espacio virtual nos permite poder interactuar con ustedes, ¿no es cierto?, que están en el otro lado del charco, como se dice, sea beneficioso para ellos y también enriquecedor para quienes formamos a estos futuros docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Marta, por tus palabras. Efectivamente, estas actividades enriquecen evidentemente los procesos educativos y estamos ciertos que nuestros estudiantes van a ser quienes más van a verse beneficiados con esta actividad.
Nuestros invitados internacionales el día de hoy, ya conferencistas internacionales que nos van a dar sus apreciaciones en relación a los temas educativos. Saludo primeramente al señor Juan Jesús Torres Gordillo, doctor en Pedagogía, profesor titular de Orientación Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación y director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Sevilla, España. Te saludamos y agradecemos tu presencia. También tenemos el día de hoy ya otros invitados internacionales, Eduardo Alejandro Herrero Vázquez. Se me olvidaba un detalle, voy a agregar que Juan Jesús Torres, su investigación y carrera profesional están centradas en la evaluación orientada al aprendizaje, e-learning, metodología docente, orientación y asesorías profesionales e innovación educativa. Voy a agregar también que es co-creador de la metodología didáctica ECO, ¿ya? Que significa explora, crea, ofrece, formador de profesores universitarios a través del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en diferentes ámbitos, creatividad, e-learning, tecnologías, evaluación y competencias participativas, formador en Design Thinking a través de GoTime, consultora en innovación educativa. Espero haber podido hacer la presentación completa, Juan Jesús, y te agradecemos tu presencia el día de hoy. También saludamos al señor Eduardo Alejandro Herrero Vázquez, doctor, arquitecto, profesor titular de la Universidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla, diseño e implementación de proyectos de innovación docente. Voy a manifestar que él tiene un currículum igualmente extenso, es co-creador de la metodología didáctica ECO, formador de profesores universitarios a través del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en diferentes ámbitos, creatividad, comunicación, evaluación y competencias, acción tutorial, metodologías participativas y formador de profesores de educación infantil, primaria y secundaria en Design Thinking a través de GoTime, la consultora de innovación educativa. Es asesora además de diferentes administraciones municipales y autonómicas. A ambos le damos la bienvenida. El reto de la educación superior en sus progresivas reformas a la fecha compromete el desarrollo de planes de estudio en que se promueva una formación más integral que contemple el aprendizaje por competencias frente a la tradicional enseñanza por contenidos. En ese sentido, tanto el conocimiento técnico y teórico que se enseña debe verse complementado con el desarrollo de actitudes y habilidades transversales en las que la creatividad y el emprendimiento cobran especial importancia. Hoy día, particularmente, las demandas sociales y laborales, particularmente en pandemia, hacen que estos elementos sean altamente valorados, además del compromiso cívico y del emprendimiento de los nuevos egresados. En ese sentido, la promoción de metodologías activas en el aprendizaje de nuestros estudiantes van en ese camino, lo que incide muy positivamente en el despertar de su interés por el aprendizaje y promover en ellos el desarrollo de habilidades sociales y un pensamiento crítico con la realidad social actual. En las ideas de nuestros invitados iremos avanzando en estas reflexiones que nos llevan a ver la educación como un modelo transformador en oportunidades para ofrecer desde el rol del educador experiencias que provoquen pasión por aprender en otros y en nosotros mismos. Y a su vez, en este escenario que nos encontramos, obviamente hay un conjunto de cuestionamientos en relación a cómo debemos avanzar sin pisarnos los pies ante lo imprevisto, lo complejo, ¿ya? Y ser obviamente profesionales en un siglo altamente difícil de abordar. Estimada audiencia, les invitamos a disponerse a estas y muchas más reflexiones que nuestros invitados nos van a traer hoy día en esta conferencia. Para efecto de todas las preguntas, ustedes van a tener disponibles un chat. Ustedes pueden hacer sus consultas allí y las vamos a ir abordando hacia el final de las presentaciones de nuestros invitados. Querido Eduardo, te dejo entonces con la primera ponencia y esperamos que nuestra audiencia pueda hacer sus consultas al final de tu exposición. Por favor, Eduardo, puedes iniciar con la ponencia. Perdón, Juan Jesús. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la presentación. Todo lo ha leído muy bien. Gracias sobre todo a la Universidad Autónoma de Chile por la invitación, tanto para Eduardo como para mí. Es un honor, es casi un regalo el que, bueno, una universidad, como decía
la decana casi en la otra parte del mundo, pues alguien se acuerde de ti para, bueno, invitarte a hablar a actualmente 475 personas repartidas por todo el mundo, por Chile, pero sé que hay otros compañeros y amigos de otros países que también nos están viendo. Bueno, pues esta responsabilidad la queremos compartir con alegría, con ilusión, generando esta buena onda con el que ha empezado la decana, con la que Roberto nos ha intentado ilustrar igualmente, y estamos en esta situación. Siempre he escuchado de los mayores, como dicen, que en esta vida hay que ser agradecido. En esta vida hay que comenzar agradeciendo. Estamos siempre quejándonos de todo, dicen algunos, ¿no? Nos quejamos casi por todo en esta vida. Pues vamos a empezar por agradecer. Evidentemente, aquí queremos agradecer, como decíamos, a la universidad, pero también a todos y cada una de las personas que lo componen. Nos está representando la decana Marta, pero también Angélica Arán como coordinadora, Roberto y todos y cada uno de los directores y de las personas que hacen cada día la universidad. La universidad no es una institución ajena, un edificio, sino que lo componen fundamentalmente personas. Y sobre todo y especialmente a todos los asistentes y los estudiantes que están aquí con el compromiso de escuchar una conferencia, seguro que intentar aprender, reflexionar e intentar llevar sus vidas, a sus trabajos e incluso a su carrera profesional, bueno, aquello que de aquí le pueda surgir. A nosotros, como digo, es un honor estar aquí. Queremos empezar hablando de universidad en mayúsculas, una universidad en mayúsculas. Y me gustaría hacer una pregunta a estas casi 500 personas que estamos ahora mismo en la sala. ¿Qué imagen tienen en sus cabezas de lo que es una universidad ideal? Tómense estos 20 segundos para pensar en cuál es la imagen que en nuestra cabeza queda cuando alguien nos dice cuál es tu universidad ideal. Estimados, estamos en un pequeño detalle que es muy propio de estas actividades, así que te esperamos otra vez con la presentación para que puedas continuar con tus apreciaciones. Porque tuvo un pequeño detalle con la presentación. Esto de las conferencias en pandemia y en circunstancias tan complejas como esto, trae como consecuencia el que tengamos que adaptarnos a escenarios como este. Así que Juan Jesús, Eduardo, no se preocupen, esto es bastante habitual, yo creo que ustedes también lo han vivido. Y no importa que estemos en Europa, no importa que estemos en Sudamérica, suele suceder. Así que te esperamos con la presentación. Muy bien. Para que... ¿Veis la presentación ahora? Tienes que ponerla en pantalla nomás. Ponerla en pantalla completa. Vale. Yo la logro ver. Como les comentaba, esto suele suceder, así que no importa que estemos en Europa o en Sudamérica, de pronto las tecnologías nos juegan malas pasadas. Ahora Ahí sí se ve completa, así que puedes continuar. ¿Ves la pantalla completa? Sí, perfecto. Bien, bueno, Dale. solo les decía, muchas gracias Roberto, solo les decía que piensen en la imagen que tiene nuestra universidad ideal. Y ahora quiero compartirles si se parece más a esta imagen, una imagen de un edificio, en principio puede ser un edificio frío, pero simplemente en el edificio, muy bonito, por cierto, Universidad Autónoma, o tienen una imagen más parecida a esta. Esta nos parece que tiene que ser la universidad que tengamos más en mente. La universidad se mueve con el corazón. La universidad se mueve con la ilusión que podamos todos poner en ella. Una universidad actual es una universidad que queremos construir. La universidad realmente que incluso nos merecemos. Esta es la universidad que tengo que tener siempre en la mente. Por ello,
debemos cuidarla buscando este horizonte que nos lleve a una sociedad mejor, más consciente de sus actos. Una universidad donde hay un mejor equilibrio entre lo que digo y lo que realmente hago. En esto es muy importante igualmente agradecer al alumnado, como decía antes, y al profesorado de la propia Universidad Autónoma de Chile por ese compromiso como educadores, por el esfuerzo que ellos y sus familias han hecho, especialmente en este último año de pandemia, para afrontar estas dificultades con determinación. Ya sabemos que la educación es un arte y por tanto es vocacional. Esta vocación es la que ilumina nuestro camino cuando vienen tiempos como los actuales. Este es realmente el movimiento que necesitamos. Personas comprometidas. Suelen decir, como ha dicho la decana, incluso Roberto ha hecho alguna alusión, que desde el ámbito político, desde las instituciones sociales, cuando ven un problema serio, cuando viene algo malo, casi siempre se acuerdan de la educación y de la sanidad como la mejor solución. Casi todos piensan que con educación se tiene que arreglar el país. Y en este caso, hablando de Chile. Casi todas las referencias vienen a que con la educación vamos a mejorar. Siempre estamos en el punto de mira. Compartimos ese honor de sentirnos salvadores, salvadores junto a los sanitarios. Hoy en día, educadores y sanitarios, o ser del campo de la salud y del campo de la educación, siempre nos van a dar un impulso para salir adelante, para asegurar el progreso. También sabemos que un pueblo iletrado es un pueblo que depende del devenir de otros. Por tanto, nuestro primer mensaje es de agradecimiento al estar situados en un inmejorable lugar, la universidad. Nos gustaría introducir también un mensaje, un concepto en el que más que hablar de estudiantes, a nosotros nos gusta llamarles profesionales en fase de formación, dentro de lo que llamamos la arquitectura del aprendizaje. Y no es lo mismo hablar de estudiantes y tener en mente el estudiante casi como aquel que estudia el día antes, si me permiten el juego de palabras, a considerarlos desde el primer momento que entran en la universidad como profesionales en fase de formación. Y el estudiante que entra en primero, que empieza su camino en la universidad, se tiene que sentir profesional desde el primer día que entra. Y esta mirada la tienen que compartir también con el profesorado. Profesorado y estudiantado tienen que alinear su mirada para que ambos piensen que están trabajando como profesionales desde el primer minuto. Y sí, para lograr esta mejora deseada por toda la sociedad y esta universidad del siglo XXI, el trabajo que tienen que hacer sus actores debe estar ligado a lo que nosotros hemos llamado aquí esta arquitectura del aprendizaje. Algunas premisas iniciales son que los docentes pues dejan de hacer una formación, como decían en la presentación, incluso la decana, como un proceso unidireccional donde el docente lo decide todo lo que otros estudiantes tienen que hacer. Si el docente nos enseña a hacer una torre, los estudiantes van a hacer exactamente la torre que se les ha pedido. Si el docente decide hacer otra figura, el estudiante, concretamente, siempre va a partir de lo que un docente le ha dicho y hace exhaustivamente, replica exhaustivamente lo que un docente ha hecho en el aula, ha pensado en el aula. Se le da pocas oportunidades. Por tanto, el estudiante tiene que dejar de ser estudia antes
para sentirse como un profesional en fase de formación. O dicho de otro modo, este proceso y esta relación entre docente y profesionales en fase de formación, ambos deben asumir un rol proactivo, pero a la vez que proactivo, porque ya muchas universidades lo hacen, tienen esta proacción, eso no es todavía el resultado que esperamos, porque la proacción puede ser que haga el mejor castillo o la mejor torre que el docente le está diciendo como estudiante. Puede que se quede con el mejor parámetro para medirlo. Este es el que yo dije y este es el que me han hecho los estudiantes. Necesitamos estudiantes propositivos. Necesitamos profesionales en formación que propongan, que no solo repliquen patrones, sino que les demos la oportunidad de proponer. Esto requiere una revisión importante, tanto por parte de estudiantes, pero sobre todo por parte de docentes responsables. Una revisión de la relación de todos los elementos. Una revisión de cómo nos relacionamos con los contenidos de aprendizaje. Antes se ha dicho aquí que todo parece que gira alrededor del contenido y que todas las asignaturas se montan alrededor de un contenido. ¿Qué relación vamos a tener con los materiales de estudio? ¿Qué relación vamos a tener con nuestros pares, con nuestros estudiantes, con nuestros profesionales en fase de formación que nos acompañan en el camino? ¿Qué relación vamos a tener incluso con la tecnología? Todos estos elementos tienen que ser repensados. Tienen que ser cambiados, la forma en cómo relacionamos con ellos. En suma, hay nuevos roles que necesitan un engranaje para poder hacerlo realidad. La clave de este mensaje está en que, tal y como yo quiera ser de educador en un futuro, y ahora hablo en nombre de los estudiantes, tal como yo me quiera mostrar como educador en un futuro, educador hablando en términos generales, me valen todas las carreras, la educación, así tendría yo que procurarme, que reclamar, que exigir, aunque son palabras muy tremendas, parecen palabras muy tremendas, a la universidad esa formación. Pero no es un reclamar simplemente como yo te pido para que tú me des, sino que voy a ponerme, como estudiante, voy a ponerme a la altura de la universidad. Voy a poner todo de mi parte. Todo de mi parte, toda mi actitud la voy a cambiar para lograr ese objetivo. Paso, por tanto, de ser un proactivo, es decir, aquella persona que vengo haciendo durante toda mi carrera, durante todos mis estudios, lo que me dicen otros que haga y lo intento ajustar a un patrón, para convertirme en esa mirada reflexiva y crítica necesaria en el siglo XXI, ya no solo en Chile, sino que esto es un mensaje que se trabaja a nivel mundial, donde las personas con esta reflexión, con esta creatividad, van a ser más proponentes, van a proponer. Por tanto, el alumnado que entra en la universidad, desde el primer día tiene que tener la oportunidad de verse como el educador que quiere llegar a ser. Y el camino se hace, evidentemente, con el día a día. Y él es el primero que tiene que dar lo mejor de sí. Tiene que tener esa actitud de cambio. Tiene que tener esa actitud de querer que su universidad sea la mejor universidad y que la propia universidad, en comunión con los estudiantes, ofrezca los mejores escenarios para que esto ocurra. Está en nuestras manos. Si asumo un rol tradicional, clásico, como antes exponían también los presentadores, de hacer solo lo que me dicen y no salirme de ahí, sujeto a estándares exclusivamente desde el redil, y luego pretendo ser el educador que me propongo, que genere escenarios de aprendizaje, que fomente la creatividad, la autonomía, la inclusión, término tan bonito que llevamos décadas y todavía no hemos conseguido verlo totalmente
en nuestras aulas, la arquitectura del conocimiento. Si quiero provocar todo esto, igual, al llegar el momento de hacerlo, una vez que esté fuera de la universidad, puede que no tenga las herramientas, puede que no tenga los mecanismos, puede que no tenga la agilidad para ponerlo en marcha. Incluso puede que ni sepa ni pueda hacerlo. Por tanto, es un asunto de corresponsabilidad, de co-creación. La universidad la generan tanto docentes como estudiantes en comunión, en esa corresponsabilidad de exigirle, de exigencia mutua para conseguir estos logros mejores, para hacer este cambio que persigue la sociedad chilena. Hablaba la decana y apuntando palabras como valentía, cambio, mejora, cambio social del país, cambio docente en la educación, formación por competencias. Esto solo se logra cuando se vive en primera persona, no cuando me lo cuentan, cuando se vive en primera persona, cuando se está por la labor de generar todos estos cambios y cuando se estudia y se está en el momento haciendo lo que hay que hacer. Avanza hacia otro concepto, que es el concepto de resonancia. Concepto de resonancia. La arquitectura del aprendizaje, este concepto que estamos introduciendo, también implica esa adaptación de los propios docentes hacia el alumnado. Adaptación de los docentes al alumnado, tratados como profesionales, según sus características, según sus condicionamientos, según cómo respiren, según qué background tengan cada uno. No se puede hacer lo mismo con todos los estudiantes, independientemente de qué personas, por un número, por el número que seamos. Las personas son, no por número, sino por ser esas personas. Es lo que se conoce como arquitectura del lugar. Adaptación a cada uno de los lugares. La arquitectura que se adapta al lugar no es lo mismo zonas del norte más áridas, por ejemplo en Chile, ¿no? Como lo puede ser el sur más lluvioso, posiblemente la orografía, las casas puedan ser diferentes en función de las lluvias. En España ocurre lo mismo. Las casas que se construyen en el norte no son iguales que las del sur. En el sur mucho más soleado, llueve mucho menos, nos podemos permitir incluso techados más abiertos, mientras que en el norte todo el techado evidentemente tiene que ser cerrado, por la nieve, por la lluvia continua. Esto es lo mismo. La educación parte de un concepto parecido a la arquitectura del lugar. Tenemos que saber y tenemos que ajustarnos al público, a las personas, a los seres que tenemos delante, independientemente del número que sean. No son un número, son seres. Y esto es súper importante. Trabajar la autonomía, la famosa cacareada autonomía, cacareada incluso a nivel en Europa también se cacarea, y no es tan fácil luego de verlo en las aulas. Cuando estamos diciendo que estamos trabajando la autonomía, pero seguimos diciéndole todo el tiempo al estudiante lo que tiene que hacer. ¿Dónde está la autonomía? ¿Cuándo se ve esa autonomía? ¿Cuándo va a resonar el aprendizaje del estudiante? ¿Cuándo van a ser autónomos para esa resonancia? Máxima autonomía desde el nivel de los currículums. Tenemos que hacer esa revisión igualmente de los currículums, dando la máxima autonomía al que estudia, al que aprende, sin miedos, sin centrar todo en el contenido. El contenido no puede ser el que gira alrededor de la formación de la universidad. Los contenidos no pueden ser los que lleven adelante una universidad. Generando sobre todo confianza en los que aprenden y confianza también por parte de gestores en los propios docentes. Y esa confianza al final se convertirá en confianza creativa. Así sí podrán crear. Si solo me quedo en lo que me manda el sistema tradicionalmente, los docentes solo enseñan a construir, pero los estudiantes en el futuro no van a construir. Y cuando los estudiantes se pongan a construir, harán exactamente la torre que me refería antes, que habíamos enseñado en clase. Harán exactamente la misma torre, independientemente de lo que toque hacer, porque es lo que aprendieron a hacer. La torre con las mismas medidas y con todo exactamente que les dijo el profesor que tenían que hacer.
Pero el objetivo realmente es esa autonomía en todos los niveles educativos. No estamos hablando solo de la universidad. Esto es transversal a todo el sistema educativo. Habría que dársela desde el inicio, por supuesto en pequeñas dosis, pero con esta perspectiva. Si eso quiero ser yo como educador, si quiero ser esta persona resonante, no puedo esperar a tener un título para poder ponerlo en acción. Esta puesta en acción requiere, sobre todo, entrenamiento. Y el entrenamiento se debe dar en la fase de formación. Y para eso tendremos que generar esos escenarios. Lo que queremos llamar la atención es que esa mirada a la educación desde la arquitectura del aprendizaje no es diferida a cuando llegue el momento profesional, sino que es una mirada dirigida al ya, al aquí y al ahora. Y eso debe poner al estudiante en una actitud que para nada es la que prevalece en el sistema educativo en general. Y no solo hablo de Chile. Ocurre en muchos más sitios, en muchos más países. No es la que predomina. Ojalá fuera la que predominase. Igual no estaremos hablando ahora en estos términos. De ahí que la necesidad de considerar metodologías de enseñanza que incidan en esa adquisición de autonomía, en esa confianza creativa, para que los docentes universitarios a sus estudiantes les relacionen cosas diferentes, les presenten cosas diferentes. Y a esto nosotros le llamamos resonancia. Porque el estudiante que quiere ser este tipo de educador que estamos exponiendo, necesita vivir eso en el proceso de formación inicial, desde el primer día. Y esto requiere que los docentes universitarios asuman y sean capaces de llevar a la práctica todo lo que sus estudiantes necesitan para llegar a ser esos educadores resonantes. Dicho con otras palabras muy simples, predicar con el ejemplo. Es la mejor forma de acertar, predicar con el ejemplo. Voy cerrando conceptos. En este caso también un concepto importante en la arquitectura del aprendizaje es el arte de aprender. Ya hemos visto que la educación es arte. Y este arte incluso, para aprender, necesita errores. Tenemos que dar margen a que haya errores. El error es parte del aprendizaje. Lo normal es que haya errores desde el principio, pero el error se asume como aprendizaje. Nos dirigimos a los estudiantes en fase de formación y a los docentes universitarios. Por tanto, no es cuestión de que la universidad salgan educadores con una mirada innovadora. Al final, que se les pida que tengan una mirada innovadora una vez que salgan. Porque esa mirada surge cuando se les enseña, cuando los que enseñan tienen esa misma mirada. No podemos pretender tener un sistema tradicional de enseñanza, de planteamiento, y que nuestros estudiantes sean grandes innovadores. Tenemos que estar alineados. De esta forma, si quiero que mis estudiantes aprendan a trabajar en equipo, no puedo ponerles un PowerPoint con las características del trabajo en equipo y que luego, en un examen tipo test, me respondan cuáles son esas características. Deben, por contra, procurar trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, poniéndose a trabajar en equipo. No hay otra forma. De nada sirve saberme todas las características de memoria, todos los huesos del cuerpo, si luego no sé la funcionalidad que eso tiene, el para qué, los porqués, los cómo. Y eso se aprende en la práctica, en el entrenamiento que veíamos antes. Y es seguro que en los primeros momentos, como el que monta en una bicicleta, se va a caer. Va a haber muchísimos errores, va a haber frustraciones, claro, va a haber frustraciones. Pero lo que no podemos cometer es nuestro propio error docente de reñir por estas cosas, de llamar la atención por los errores, de calificar todo como negativo en todo momento. Las calificaciones
que vienen en cuanto hay un primer error. Más bien hay que animar. Hay que ver el error como ese aprendizaje. Si no, jamás volveremos a montar en bici. Jamás volveremos a confiar en que nos van a permitir el error. Porque al final lo que viene es el miedo a errar. Por eso, conforme vamos avanzando en el sistema educativo, al final los niños dicen qué es lo que ocurre, qué es lo que hace el sistema tan mal, que los niños en el parvulario, la educación infantil que le llamamos en España, están tan alegremente dibujando, haciendo todo, y desde que entran ya en la primaria, se les empiezan a tener miedo a equivocarse. ¿Qué es lo que hacemos como sistema educativo? ¿Por qué ese miedo a equivocarnos todo el tiempo? ¿Por qué ese afán con la respuesta correcta? De buscar una única respuesta. ¿Por qué todo el mundo en un problema tienen que obtener al final 4? ¿No sería más propio ponerles el problema de decir cuántas formas hay de llegar a 4, por ejemplo? O hagan, sumen, resten, pero explíquenme los porqués. ¿Cuántos niños llegan a casa diciendo ¿qué tengo aquí que hacer? ¿Sumar o restar? No entienden muchas de las cosas que estamos viendo. Han aprendido que las cosas las tienen que hacer bien a la primera todo. Por tanto, la arquitectura del conocimiento creativo, la autonomía, esta inclusión en todos los niveles educativos, no es un propósito de cara a futuro, sino de presente y requiere presencia. Es decir, que hay que predicar con este ejemplo, que hay que poner en acción qué es eso de la arquitectura del conocimiento inclusivo, desde el propio aula. No es importante el número de personas que haya delante nuestro, sino realmente lo que hace falta es considerar las personas que están allí en la sala. Eso es lo realmente importante. Por ahí empieza la inclusión. Y cuando hablamos de arquitectura del aprendizaje, hablamos de que cuando un estudiante, que es el que aprende, puede hacer que ellos aprendan solo a construir una torre. O podemos fomentar, potenciar, desarrollar su creatividad, ensayando construcciones nuevas, probando soluciones en distintas situaciones. Y para esto, nada mejor que promover un aprendizaje en contexto real, en situaciones reales, en el lugar donde se hace educación, con el estilo de cada uno, con su propio arte. Y eso distingue la arquitectura de la construcción en toda regla. El arte de aprender es la clave, no la inercia de aprender. Arte de aprender, no la inercia de aprender. La diferencia es que el arte siempre va a estar vigente. La inercia es algo inerte. Es un ser muerto, no evoluciona. Cristaliza y muere. El arte sí es un ser vivo, que evoluciona. Esta es la mirada a la educación desde la arquitectura del aprendizaje. A reconocer, a valorar, a propiciar una mirada viva, que entiende la educación como algo ilimitado, infinito. La que se sabe que lo que procura desde las altas instituciones de la educación es la autonomía y el aprendizaje permanente, porque se entiende qué es lo que toca. Pero esto, como decía antes, no se va a llegar en un día, sino en el camino del día a día. Y por tanto, podemos decir, desde el primer día que ingresa a la universidad, con este propósito de ser educadores. Desde ahí empieza esa mirada. Y por ello debemos construirnos como educadores en función de unas cualidades que se han llamado entornos buca. Voy concluyendo ya mi intervención. ¿Qué entendemos por entornos buca? ¿O en qué contextos ahora mismo no trabajamos? Los entornos buca viene de un acrónimo de palabras en inglés, donde hoy en día el trabajo que tenemos como educadores es volátil, incierto, complejo
y ambiguo. Es decir, hay pocas certezas en lo que tenemos. Pocas veces, cuando salimos de un aula, las teorías que vemos se van a cumplir exactamente en el sitio en el que nos encontramos. Por tanto, hay que trabajar en la mente o teniendo en mente estos entornos VUCA. El principal reto, por tanto, es abordar nuestra formación desde la pertinencia. Todo aquello que se desarrolla desde lo oportuno, lo conveniente y lo adecuado. ¿Y quién valora esto? ¿Con qué criterios? Desde la universidad debemos fomentar que los estudiantes sean personas críticas, reflexivas, desde una visión creativa, como propuesta. Y si conseguimos esto desde la universidad, estaremos en el camino, creo que correcto. Porque vamos a conseguir posiblemente que cada estudiante vaya constituyéndose en arquitecto de su propio aprendizaje. Y de este modo, habiendo vivido ese proceso de transformación, tendrá mucho más fácil adaptarse a estos al momento que toque, como educadores, porque lo han vivido y no porque lo han leído o porque se lo han contado otros. Han tenido la oportunidad porque con ello se han puesto en acción metodologías de aprendizaje que le han puesto en el centro del proceso, con un rol proactivo, como decía antes, y sobre todo propositivo, que se les permita proponer con autonomía. Así, cuando un estudiante llega a ejercer la profesión como educador, todo le resultará mucho más amigable, mucho más sencillo, dentro, por supuesto, de estos entornos ambiguos, complejos, inciertos y volátiles. Termino para dar paso a Eduardo con un concepto que él va a desarrollar mucho más, que es el aprender a base de ser, el que hemos denominado ABS. Aquí se resume prácticamente toda la arquitectura del aprendizaje. Es como la base de todo. Aprender a base de ser. Y ese ser, escrito en rojo, igualmente es un acrónimo. Para poder, empiezo por la R, para poder rendir en educación, para poder rendir como estudiante, como profesor, lo primero que necesitamos es entender, la E de entender. Y para entender necesitamos sentir. Por tanto, es un aprendizaje a base de sentimiento para llegar a un entendimiento y la consecuencia es el rendimiento. Se tienen que dar, además, de esta forma. Primero tenemos que sentir lo que estamos haciendo en primera persona. Tenemos que sentir cuando somos educadores. Los distintos contextos, las personas, sus necesidades, el para qué, los porqués. Esto lo tenemos que entender. Si no lo entendemos, seremos máquinas de reproducción. Y al final, posiblemente no cuadra. Y por último, la consecuencia siempre va a ser el rendimiento. Tenemos que tener plena confianza en que cuando sentimos y entendemos, vamos a tener este rendimiento. Creo que Eduardo, si estás por ahí, posiblemente puedas explicar un poquito más esta parte de aprender a base de ser. Creo que es un concepto interesante que podemos seguir con él. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Juan Jesús. Saludar a todos y tomo mi parte de intervención con no solo el agradecimiento, sino con la ilusión que podrán ustedes entender que desde esta otra parte del mundo supone el que alguien, ustedes, nos inviten a formar parte de su comunidad. Por lo que reitero el agradecimiento que ya se expuso inicialmente y vamos a avanzar en algunas de las cuestiones que, como bien decía Juan Jesús, podemos o queremos abordar en estos momentos. Estoy tratando de compartir la presentación. Creo que verán ustedes en pantalla los diferentes conceptos, ¿sí?
Y me gustaría presentarles algo que probablemente reconozcan. Bueno, esta es una de las primeras edificaciones que tuve la suerte de visitar en mi primera y única visita por el momento, espero que haya muchas más, a mi querida Chile. Y fue una invitación de la profesora Angélica para conocer la Torre Costanera. Obviamente, quedamos maravillados de su exuberancia, de su presencia y del mensaje que deja entrever. Curiosamente, les informaré también que el arquitecto autor ya fallecido de esta torre, César Pelli, es el autor precisamente de la primera edificación en altura que rompe en Sevilla con la norma no escrita de edificar por encima de nuestra querida Giralda. Las casualidades no existen, sí las coincidencias, y este es un buen dato. ¿Qué ven con esta torre costanera? Miren, esto es lo que ve la gran mayoría de la sociedad. Este edificio, magnífico edificio. Pero para que esto se vea, tiene que haber algo que no se ve. Y antes de que esto existiera, existía esto. Un solar. Un espacio. No sé qué usos tendría, pero en definitiva, para llegar a encontrar lo que se ve, hubo que crear el espacio para albergar algo con vocación de no ser visto. ¿Sí? Y obviamente, en ese algo destinado a no ser visto, hay un inicio, un avance, un proceso, en definitiva, que facilita no simplemente, no de manera sencilla, facilita llegar a esa torre maravillosa. Bien, en primer lugar, entonces, queda claro que aquello que se ve, podríamos decir que es gracias a lo que no se ve. Existe gracias a otra cosa que existe, pero que no es percibible ni visible. Admiramos la arquitectura de la Torre Costanera, obviamos que esa arquitectura que admiramos tiene una base, tiene unos fundamentos, tiene unos cimientos. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito sobre esa torre y este aspecto absolutamente realista de lo que supone en el mundo de la arquitectura del que procedo, el que algo presente a la vista de todos oculte o de alguna forma haga imperceptible aquello a lo que debe agradecer ser visto, lo veamos de esta manera. Miren, una torre, podría ser la Torre Costanera o cualquier otra torre, y como ven, hay un conjunto de elementos que configuran esta imagen. Quiero ver si soy capaz de explicarme muy rápidamente, porque lo que estamos viendo es una línea horizontal, que señalo, ¿sí? La línea horizontal que marca la rasante y que distingue todo aquello por encima de la rasante, lo que se ve, de lo que se encuentra por debajo de la rasante. Ya han visto las imágenes de la torre que se admira y ya han visto las imágenes de lo que hay debajo de esa torre. Fíjense que esta parte de abajo es la cimentación. Sí, una cimentación que no está pensada o construida, diseñada como a primera hora se pueda entender. Hace falta datos. Primer dato importantísimo. Esta cimentación va a estar vinculada a lo que llamamos en el mundo de la arquitectura, en el cálculo estructural, las solicitaciones.
Esta torre va a tener un peso, va a tener un uso, va a haber personas, va a haber mobiliario, un peso, pesos dinámicos que se traducen en una componente que se proyecta hacia la cimentación. Pero también va a haber influencias del viento, y no pocas cuanto más altura tiene la edificación, que son dinámicas, ¿sí? Solicitaciones dinámicas. Pero también hay otro tipo, quizá menos tangible, pero muy persistentes, de solicitaciones, otro tipo de solicitaciones que son las miradas. ¿Qué son las miradas? Las miradas, vamos a poner las miradas críticas. Todo este conjunto componen lo que se llaman solicitaciones en el mundo de la arquitectura. Son un dato clave que necesita el calculista, que necesitamos los calculistas de las estructuras, para saber qué peso va a soportar la cimentación. Pero hay otros elementos a considerar y son las presiones. Y representan estas líneas como las presiones que ejerce el terreno según su naturaleza sobre el cimiento en el que se va a asentar la torre. Y además existen, y aquí tenemos unas pequeñas flechas en forma de gráfico que quiere simbolizar el sismo, esos movimientos telúricos, esos movimientos que son insospechados en la mayoría de los casos, pero que inciden y suelen incidir de manera violenta en la estabilidad de la torre, ¿sí? Es decir, que hay unas solicitaciones, hay unas presiones, y a eso el calculista tiene que dar respuesta. Y la respuesta la da en forma de lo que se denominan esfuerzos. Es decir, la cimentación debe de responder a las solicitaciones y a las presiones. En la medida en que el calculista, el diseñador, sea capaz de aunar todos los datos, combinarlos de manera adecuada, no sin dudas y sin temores, pero sí con firmeza, en la medida en que sea capaz de responder exitosamente, así este edificio pasará a ser la admiración e incluso se convertirá en inspirador de nuevos edificios, de nuevos retos, ¿sí? Bien, esta es una mirada arquitectónica de cómo no solo la Torre Costanera, sino cualquier edificio que ustedes pueden admirar en su entorno, está constituido. Si avanzamos y ahora en un paso lateral le damos una mirada diferente a lo que supone este esquema, que sintetizo en 3 puntos: solicitaciones por encima de la rasante, presiones por debajo de la rasante y respuesta por medio de los esfuerzos, ¿sí? Nos encontramos con que podríamos establecer una comparación, una similitud entre que lo que son las solicitaciones para el cálculo estructural podrían considerarse la demanda profesional en cualquier sector. Lo que son las presiones podríamos considerarlas como los estándares académicos que condicionan de alguna forma los esfuerzos que en este gráfico traducimos por aprendizajes. De tal manera que entonces, leyendo de otra manera la Torre Costanera, podríamos decir que el estudiante aprende en un entorno presionado por los estándares académicos, pero vinculando su esfuerzo a lo que la demanda profesional requiere. Podemos dar un avance más a esta idea y esa demanda profesional, esas solicitaciones, podríamos compararlas, asimilarlas a las necesidades de la sociedad. ¿Las presiones qué serían? Pues el sistema, el entorno, la cultura, de eso sabemos todos porque en cada país, en cada localidad, en cada comunidad, en cada estado, en cada cultura nos encontramos con esas presiones. ¿Cuál es la respuesta a esas presiones y a esas necesidades de la sociedad? El liderazgo.
los estudiantes de la educación superior están llamados a liderar, estáis llamados a ser los referentes de la sociedad, las personas encargadas de tomar el timón, de conformar la proa y de avanzar con rumbo entre la niebla sin perder de vista el propósito. ¿Sí? Si damos otro paso, podríamos plantearnos en el ámbito de la educación que esa torre costanera, esa parte visible, es la sociedad educada, que solo es capaz de existir si hay algo debajo, imperceptible, que se llama educación. Y educación que, entendida en los tiempos que corren, lo apuntaba antes Roberto muy bien, no solo son contenidos transformados en conocimientos, obsérvese cómo en el conocimiento hay una parte de la palabra que curiosamente es cimiento. Una educación, digo, que no solo se basa en los conocimientos, sino en saber qué hacer con esos conocimientos. Ese saber hacer lo llamamos habilidades, en saber ser y saber estar. Saber ser y saber estar, saber ser capaces de qué hacer con lo que se sabe y cuándo hay que hacer con lo que se sabe, con quién hay que hacer con lo que se sabe y, sobre todo, para qué y en qué condiciones irrenunciables hacerlo. Y eso, y está resaltado, son los valores. Una sociedad educada no puede perder los valores. Y los valores se impregnan desde la educación. Por eso, la cimentación que sustenta la torre costanera, si la torre costanera es una sociedad educada, la cimentación es la educación. Damos un pasito más y entonces, en cuanto a lo que apuntaba Juan Jesús de lo que son los entornos VUCA, se entenderá que es necesario tener un comportamiento dinámico, ¿sí?, y una flexibilidad estructural para abordar y resistir y sobreponerse a los momentos que provoca la inercia. Bueno, este es un repaso sencillo, he querido dar un repaso sencillo a lo que es una mirada desde la educación, desde la arquitectura. Pero voy a ahondar ahora un poquito más, porque la idea de estos esquemas es reflexionar de manera compartida sobre cuál es nuestro rol y qué perseguimos, ¿no? Fíjense, la imagen de la torre costanera construida, nosotros la solemos llamar B. Y el solar lo solemos llamar A. Y obviamente, pasar de A a B requiere un tiempo, exige un proceso, exigen unos modos. Y nos gusta comparar ese A y ese B como el A, estado en el que se encuentra una persona que comienza su formación profesional en la educación superior, ¿sí? Y B, cómo se ve, cómo se visualiza esa persona egresando de la universidad y ya en pleno ejercicio profesional. Es decir, estamos planteando, en primer lugar, cuál es B, cuál es mi B, ¿sí?, teniendo en cuenta cuál es mi A. Imagínense que yo persigo ser un educador que fomente en su estudiantado la preocupación por los problemas de su entorno próximo. Esa es mi convicción, así me veo en un futuro próximo. Bien, pero ahora mismo, a día de hoy, no tengo esas habilidades que se requiere para que cuando sea educador sea capaz de conseguir que mis estudiantes aborden su aprendizaje, su proceso de aprendizaje en su entorno, en contexto real, ¿sí? Claro, ¿qué tengo que hacer?
¿Cuál es mi A? ¿Tengo esa capacitación? No. ¿Voy a renunciar por no tener esa capacitación a mi propósito, a mi B? No. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo poner todo de mi parte, lo apuntaba antes Juan Jesús, todo de mi parte, para que junto a la institución que me va a procurar la capacitación, permita que esa capacitación esté orientada a mi B. ¿Esto qué significa? Que imagínense 400 estudiantes. Estamos ahora mismo en la sala 483. Imagínense 400 estudiantes. A cada uno de los estudiantes podríamos llamar A1, A2, A3, A483. Pues sin duda, cada A1, A2, A3 tiene su B, su B1, su B2, su B3. Preguntaba Juan Jesús al inicio, ¿cuál es la universidad que tengo? ¿Cuál es mi universidad ideal? Claro, ¿cuál es mi desarrollo profesional ideal? ¿Cómo me veo? Si no conozco B, es muy difícil que saque partido al proceso que me lleva desde A hasta las posibilidades de ejercer en B. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, puedo hacer algo que difiere a lo que es habitual. Para pasar de A a B, permítanme este símil, imagínense que hace falta un puente, ¿sí? Ese puente puede ser de muchas maneras. El puente tiene una duración, perdón, la ejecución del puente tiene una duración y esa duración es coincidente con el periodo que pasamos en la educación superior formándonos como profesionales, para ser profesionales, ¿sí? Ese puente tiene una ejecución que dura la etapa de formación. Claro, claro. Pero, ¿qué puente? El puente que lleva desde qué A a qué B. Si yo soy el A112, tengo mi B112, encontraré en mi proceso de formación la manera de construir el puente 112 o hay un puente para 478 A's y B's. ¿Sí? Si tuviéramos un juego de Lego con un montón de piezas y nos enseñaran a construir con esas piezas una torre, un barco, un pato, y en el proceso de enseñanza de construcción de esos tres modelos nos afanamos para conseguir el mejor pato, el mejor barco y la mejor torre, y al final rendimos con un expediente excelente en la construcción de torres, patos y barcos, pues bien, está bien. Pero ¿y qué pasa si cuando llegue a mi destino, sí, no es B la construcción de un barco, de una torre o de un pato? ¿Qué pasa entonces? Claro, el proceso de enseñanza-aprendizaje más habitual está basado en la construcción y se llama constructivismo. Y está muy bien. Pero claro, nosotros le ponemos algún matiz a la cuestión, porque pasar de A a B mediante la construcción está muy bien, pero si somos nosotros quienes de alguna manera intervenimos no solo en la construcción, sino en el diseño del puente, si tenemos esa oportunidad, entonces es más probable que mi puente 112, sea capaz de construirlo, aunque inicialmente presente defectos, aunque no sea la versión final de mi puente 112. Pero estoy trabajando sobre mi puente porque yo soy A112 y mi B112. No hay una estándar al que yo me someto, ni hay un B estándar al que me proyectan. Y en algo yo tendré que hacer valer mi ser.
ese ser que parte de sentir. Claro, tengo que sentirme parte protagonista del viaje. Haría otro símil. Claro, todos entenderemos que no es lo mismo hacer un viaje como pasajero que como conductor. Como pasajero podrán llevarme a donde me diga el conductor. Como conductor, elijo mi destino. Elijo mi destino, elijo la ruta e incluso podré elegir el medio. Como pasajero estaré siempre condicionado al destino que me han elegido, que alguien ha decidido, por la ruta que alguien ha decidido y en el medio que alguien ha decidido. Si mi B es ser un educador que promueva en sus estudiantes la autonomía, la creatividad, el respeto a la inclusión y a la diversidad, como estudiante tengo que hacer todo lo posible para ser creativo, desarrollar mi creatividad, para trabajar de manera autónoma, para desarrollar mi capacidad de iniciativa, ¿sí? Para ser respetuoso, para entender y estudiar y poner en acción los valores que luego me van a permitir ser fiel a la B, al punto B que yo me tracé cuando empecé a estudiar. Es decir, desde A. Por tanto, y ya voy concluyendo, en la arquitectura del aprendizaje, la persona que estudia, la persona que se forma, y ya no solo en el ámbito formal, valga la redundancia, en cualquier ámbito, en el informal y en el no formal, desde la arquitectura del aprendizaje, yo me educo diseñando mi proceso, que está condicionado por las solicitaciones que yo mismo me planteo desde ya, aquí y ahora, que derivan de tener en mente el mañana, el allí y el luego. Y con la vista puesta allí, miro hacia atrás y digo, tengo que empezar desde hoy a trabajar en mi B. Por eso, como muy bien apuntaba antes Juan Jesús, el futuro no es una cosa de mañana, el futuro es una cosa de hoy. La admiración que levanta la Torre Costanera tuvo antes mucho trabajo, mucho esfuerzo, expuesto a presiones y a solicitaciones futuras. Y tal cual se admira eso, nos encantará que tanto estudiantes como educadores, estudiantes y futuros educadores, y los educadores que ahora lo son de esos estudiantes, nos encantará que puedan disfrutar de la oportunidad de vivir su aprendizaje. Porque los arquitectos, como los pedagogos, como los educadores, construimos espacios para vivir. Son espacios en los que el ser humano se desarrolla. Al menos que tengan todos los seres humanos la oportunidad de desarrollarse, viviendo su aprendizaje. Ese aprendizaje a base de ser y ese aprendizaje a base de vivir. Solo eso puede ser si se vive. Eso solo necesita pasión. Eso solo necesita ilusión. Eso solo necesita la actitud, el compromiso, la valentía, ya se ha dicho. Eso solo necesita personas como quienes han tenido el detalle de compartir con nosotros este tiempo de aprendizaje para nosotros, indudablemente. Les invitamos a que sean en el mundo, es una manera de ser, y que no solo estén, y que hagan las cosas como ustedes crean que deben hacerse, que se preparen para ello, porque su B es suyo, exclusivamente suyo, y que lo hagan a su modo, porque para hacerlo del modo convencional ya están los demás.
nuestra mirada desde la arquitectura del aprendizaje es desearles a todos ustedes que reflexionen acerca de si prefieren ser constructores o si quieren intervenir en el diseño y no solo en la construcción de su futuro profesional. Más o menos, estas serían las palabras a modo inicial. Abiertos quedamos los ponentes para que disparen. Juan Jesús, Eduardo, les agradecemos este abordaje bastante complejo y completo de lo que es la arquitectura y la educación. Evidentemente que las reflexiones que aquí se han desarrollado responden también a miradas que son dentro de las políticas educativas muy necesarias. Y primero que todo pedimos a la audiencia que pueda manifestar sus preguntas, sus reflexiones, y quiero yo partir con una reflexión que emerge de varias apreciaciones que aquí hacen estudiantes y que también me han hecho por interno, ya digamos al WhatsApp, en relación a cómo coexisten, ya, o cómo viven en tensión la autonomía que está vinculada a los procesos de formación de los estudiantes y a sus decisiones, y a estas demandas o presiones de formación profesional que se sitúan en los planos sociales. Si lo tomamos en consideración, si tomamos en consideración las apreciaciones de Eduardo en relación a las demandas que emergen en la construcción colectiva, hay tensiones con la autonomía de los estudiantes y cómo el rol de la universidad allí cumple una función de destrabar esta tensión o de colaborar en que esta tensión no rompa la estructura, si hablamos en términos estructurales, ahí. Así que dejo esa pregunta que emerge obviamente de alguna de las reflexiones de los estudiantes. Bueno, pues sí, me doy por aludido. Cálculo estructural. Claro que sí, claro que sí. Claro que, bueno, de hace un tiempo ustedes conocen, en el espacio europeo y luego en Latinoamérica apareció el proyecto Tuning, que precisamente trataba de abordar las estructuras educativas para aunarlas, para alinearlas, no lo contrario, no aunarlas, para alinearlas en un propósito común. Cada una con su idiosincrasia, cada una en su cultura y con su avance, su progresión, ¿verdad? Pero sin duda, esto que se plantea implica un análisis de las condiciones de contorno. Vuelvo al ejemplo de la torre y de las solicitaciones, los esfuerzos y las presiones. Un análisis de las presiones que, imagínense que, permítame este paso lateral, imagínense que de repente por X se decide duplicar la altura de la torre costanera. Es decir, aumentan las solicitaciones. Es indudable que haría falta aumentar los esfuerzos, puesto que los esfuerzos son los que responden a las solicitaciones, pero también responden a las presiones. Aumentan las solicitaciones, pero las presiones siguen siendo las mismas. Sin embargo, los esfuerzos son pocos, hacen falta más esfuerzo. Fíjense la primera cuestión en la que se nos plantea. Hace falta redoblar esfuerzo. Y redoblar esfuerzo no está en las condiciones de contorno, está en nosotros, los que aprendemos. Y en ese caso hipotético de duplicar las solicitaciones de la torre, hace falta, seguro, no solo actuar en los esfuerzos, sino en lo que se llama recalce de la cimentación. Esos esfuerzos son la respuesta en forma de cimentación. Hace falta recalzar la cimentación. Pero también existe una posibilidad no desdeñable, que es la consolidación del terreno. Y la consolidación del terreno en el símil sería consolidar, hacer factible y viable los cambios según las nuevas demandas que deben de introducirse, esa consolidación que debe de introducirse en el terreno. Es decir, esos estándares académicos, esas instituciones que condicionan el proceso educativo, esas implicaciones curriculares, esas implicaciones didácticas, esas implicaciones evaluativas que exige atender las nuevas demandas
La universidad del siglo XXI requiere cambios estructurales, obviamente, porque no podemos quedarnos solo en el esfuerzo, en el redoblar esfuerzos de quienes componemos esas instituciones. La mente no solo es personal, individual, colectiva, también es institucional. La cultura no solo es cosa de personas, también incide en ella instituciones. Por tanto, es verdad, hay que abordar el redoble de esfuerzos sin dejar la consolidación del terreno para que las presiones no hagan inviable duplicar la torre. No sé si... Muchas gracias. Creo que fue un abordaje reflexivo bastante profundo. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Juan Jesús, yo voy a dejar a Juan Jesús y a María Angélica para que continúen con esta finalización de esta actividad académica, y me imagino que irán a emerger algunas otras reflexiones, preguntas o dudas que quisieran resolver entre ustedes. María Angélica. Gracias, Roberto. Saludo a toda la audiencia que nos acompaña. Muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, dentro de las preguntas yo diría que hay más bien reflexiones, ¿ya? Nuestros estudiantes han reflexionado mucho sobre lo que ustedes han dicho, sobre esta arquitectura del aprendizaje, entender la universidad como una comunidad de aprendizaje generadora de conocimiento, pero vinculada a la cultura. Y también hay varias intervenciones desde el enfoque de esta reflexión asociadas al deber ser de la universidad respecto de la inclusión. Una universidad que permita la inclusión, que sancione el bullying, que nos entregue herramientas necesarias para podernos desarrollar como profesionales en confianza, en momentos que hoy día son difíciles. Entonces quiero invitarlos un poquito a aportar a Juan Jesús cómo ven este reto de este enfoque más inclusivo, de esta universidad que se conecta con lo que ocurre en el entorno social y que además nos desafía a ser resilientes también en una situación que hoy día acongoja a todo el mundo. Muchas gracias, Angélica, por traernos las reflexiones de la audiencia, lo que estaba calando en ellos, porque, bueno, sabemos que una cosa es lo que decimos y otra cosa lo que los demás entienden. Eso siempre ocurre en el proceso comunicador. Nosotros podemos contar nuestra película, nuestro libro, pero luego cada uno saca sus propias conclusiones, afortunadamente, ¿no? Para esto. Claro, el ámbito de la inclusión, bueno, esa es una de los grandes titulares de todos los sistemas educativos del mundo. O sea, hoy en día lo que está pasando en Estados Unidos, con todo el problema de la comunidad negra, con todos los problemas que está habiendo en el deporte, con la misma pasión cuando hombres y mujeres han celebrado. Es decir, a nivel mundial está pasando todo esto con el tema de la inclusión y no nos damos cuenta. Se parte de la inclusión como algo en lo que todos debemos estar de acuerdo. Nadie puede rechazar de plano la inclusión. Es algo como la base de todo el edificio que explicaba Eduardo. Tiene que estar en la base. O sea, y en la base del respeto, de la mirada a las personas sin prejuicios, pero es una mirada que se aprende igualmente y que se reprende también. Ahí sí que podemos reprender, evidentemente, cuando haya malas actitudes y no hacer la vista a un lado. Ahora, decíamos, con el respeto, evidentemente, con el ejemplo que los propios docentes empiezan a dar, es ya un patrón a seguir. Ahí sí que se utiliza la palabra patrón. Si tenemos la inclusión en nuestras clases, si empezamos a dar voz a las personas que tienen menos voz, a comunidades, por ejemplo, que entran en las universidades, a personas que vienen con riesgo social. Cuando empezamos a verlo de tú a tú, evidentemente, no por el nivel socioeconómico que tienen las personas, sino realmente, como decía Eduardo, la pasión que nos une por intentar lograr una sociedad mejor, así empieza a calar mucho más el mensaje. Y jamás, jamás, jamás entrar en violencia, como ha pasado en muchísimos países, no solo en Chile. Es decir, la respuesta de una sociedad madura nunca puede ser la violencia. La respuesta de una sociedad madura siempre es la inclusión, la escucha, la atención a minorías,
pero nunca desde el enfrentamiento. Esto tiene que quedar muy claro siempre. Es decir, jamás en el mundo la historia nos ha enseñado de que con inclusión siempre se ha sumado, pero con rechazo nunca se ha ido a sumar, siempre se ha ido restando. Entonces, en la imagen institucional de una universidad, la inclusión tiene que ser la bandera, pero la bandera inicial de todo el proceso. Pero eso tiene que ser desde el ejemplo. Todos los mensajes que salgan de la universidad, todos los mensajes que salgan del profesorado, tienen que ir en esa línea. Y en esa línea, como decíamos, de vivirlo. Decíamos que esta arquitectura del aprendizaje se tiene que vivir en primera persona y en contexto real. No vale que me cuenten en un PowerPoint las características de la población, del pueblo mapuche, de todas las circunstancias que hay, que no tiene sentido. O empezamos a hablar con ellos, con otras comunidades, con otras culturas, empezamos a escucharnos unos a otros, o la inclusión simplemente es un eslogan. O sea, lo tenemos que poner desde el primer momento en marcha. Y no solo que sean talleres específicos de inclusión, la inclusión se tiene que hacer en el día a día, no hay que hacerlo aparte, tiene que ser algo integrado. Es decir, cuando empecemos a integrarlo, no hay que hacerlo como un tema aparte, sino que va a venir de entrada con todos nosotros. Cuando yo entro a un aula, si yo tengo una actitud inclusiva, una actitud de jamás dejar en evidencia a otras personas, ni entre los propios estudiantes tú tienes que ir calando. Y los estudiantes de Eduardo son líderes del futuro. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile van a ser líderes sociales. Y el líder no puede tener prejuicios, no puede ver el mundo en blanco y negro, no puede ver el mundo en dicotomía, en a favor o en contra todo el tiempo de esto. Decíamos, hablamos exclusivamente en nuestras palabras iniciales de que tiene que ser una persona reflexiva y creativa. Y en la reflexión y creatividad tiene que estar la inclusión como arma principal, como bandera, así como lo entendemos, lógicamente. Angélica. Gracias, Juanje. Eduardo, te escuchamos. Perdón. Sí, dale. Se me estaba ocurriendo que podríamos dedicar de las 60 plantas de la Torre Costanera, podríamos dedicar 2 o 3 a la inclusión y poner una bandera y desplegar una pancarta gigantesca que se viera desde la Patagonia, qué buena es la inclusión y qué maravilloso todo, ¿verdad? Pero eso estaría en lo visible de manera ficticia solo. Para poder poner una bandera, para poder ocupar 5 metros cuadrados, ya no 15 ni 20 plantas, para poder ocupar 15 metros cuadrados de verdadera inclusión, tiene que haber en la parte que no se ve el trabajo sobre la inclusión. Y o se aborda desde la educación, desde la cimentación, desde el establecimiento y la constitución de los fundamentos de lo que luego somos como sociedad, o se abordan desde la educación, o todo lo demás será un maquillaje, será unas buenas palabras. Pero para eso tenemos que dar la oportunidad de que la inclusión se instale de manera automática. O sea, que nosotros actuemos y reaccionemos ante cualquier postura no inclusiva de forma automática, igual que conducimos de manera automática sin pensar si con 2 pies se pueden llevar 3 pedales y si con 2 manos hay que coger un volante, una palanca de cambios, ¿sí? Es decir, que cualquier aspecto relacionado con los valores, que por cierto son universales, más allá de las culturas y las religiones y las ideologías, si queremos que esos valores universales se instalen para actuar de manera automática con ellos, la educación es el lugar, es el espacio, es el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Queremos terminar con una última consulta. Bueno, no hemos mencionado a nuestros estudiantes, pero aquí lo hace Javiera. Y se queda con esta idea que ustedes transmiten respecto de cómo se llega a ser un profesional capaz de ser y hacer un cambio. ¿Por qué? Porque en el fondo nos plantea también Javiera que la enseñanza que genera tantos caminos distintos que tomar es como la misma, hay un solo tipo de enseñanza. Entonces, le cuesta imaginar cómo formar ese cambio,
que es tan necesario para un mundo mejor, donde hay que estar también consciente de que es necesario. Y con eso cerramos en sus ideas. Pues, Angélica, excelente reflexión, lógicamente, compleja, no, o sea, lo que hemos intentado Eduardo y yo cuando preparamos con muchísima ilusión durante mucho tiempo las palabras que hoy hemos traído aquí como introducción al debate, claro, nos llevaban a pensar en qué es posible, primero que es posible, la creencia, tienes que creer para crear, es decir, lo primero es creer en todo esto. O sea, si tú pones de tu parte para generar un cambio, evidentemente el cambio se va a producir porque los demás te van a ir siguiendo en ese cambio. Es decir, hacer de ejemplo como persona, los demás te van a ir generando. Nosotros hemos generado una forma de trabajo en la universidad, bueno, se puede utilizar en otros ámbitos, pero lo que estamos trabajando nosotros en la propia Universidad de Sevilla, bueno, en un proyecto en el que también participa Chile, participan Argentina, participan distintas universidades a nivel en España, con lo que es el método ECO, explorar, crear y ofrecer. Es decir, el planteamiento de la propia formación, si queremos generar cambios, los generamos desde la propia, como decíamos siempre, desde la base, desde la formación inicial. Es decir, a los estudiantes lo que tienen que aprender es muy bien a explorar. Y la exploración no es más que empatizar muchísimo con las dificultades, con dónde están esos procesos que necesitan cambios. Los tenemos que identificar. ¿Cuáles son los procesos que generan cambios? Una de las cosas que la exploración tenemos muy clara, y la literatura científica lo ha dicho desde muchísimos años, es que los cambios nunca se producen de arriba a abajo. No porque un ministro de educación o un partido político entre, la educación de un país va a cambiar de la noche a la mañana. Eso es casi imposible. Necesita años y años y años para que la política cambie la educación. No es el camino. O no debemos de esperar ese cambio, porque ese cambio es muy lento, muy lento. Pero sí está en nuestras manos el cambio por abajo. Esos son los cambios que se mantienen en el tiempo. Es decir, cuando la sociedad, como decía Eduardo, tenemos esa sociedad educada, esa sociedad inclusiva, sociedad que respeta, pues evidentemente la exploración que hacen los estudiantes en sus distintas materias, en sus distintos espacios, van a hacer una exploración donde ya vayan vinculados al cambio, a generar cuáles son las necesidades y van a montar retos para superar cualquier situación que necesite esos cambios. En la fase de crear, ¿qué es lo que hacen nuestros estudiantes? Una vez que ya tienen analizado, empatizado, explorado el territorio en el que se van a implementar, y da igual del área de conocimientos que estés, no solo de educación, cualquier área de conocimiento, y una vez que tienes identificados con un mapa de empatía, identificas cuáles son las necesidades, entonces montamos retos que son proposiciones sobre las personas que tienen que trabajar. Y nuestros estudiantes trabajan sobre esos retos. En los retos, una vez que ya tenemos el reto fijado, lo siguiente viene la fase crear. Y esta es una fase donde se expone la creatividad, donde empiezan las ideas locas, donde son las ideas de cambiar el mundo, donde empezamos a creer que otro mundo es posible, donde le damos visibilidad a nuestras pasiones, donde podemos generar soluciones a medida, nada de soluciones prêt-à-porter de la empresa para todos igual. Una escuela de Pucón no necesita lo mismo que una escuela de otro sitio, de Antofagasta, por ejemplo, sabiendo que Angélica es de allí. Es decir, no son escuelas iguales, no hay contextos iguales, no se pueden generar soluciones idénticas para todas las escuelas. Cada una de las escuelas necesitan un cambio diferente. Y ese cambio, cuando el cambio se va haciendo en todas las escuelas, en todas las instituciones de educación, la sociedad va a generar ese cambio igualmente, porque vamos generando pequeños granos que se van uniendo. Y esa es la forma. Entonces, los estudiantes lo que aprenden es a generar soluciones para esos retos. Y soluciones desde la creatividad, desde el cambio social, desde la transformación de las personas. Por eso va ECO así. Y nos queda la última fase, para cerrar el círculo. ECO. La O de ofrecer. No tiene sentido que nos creemos simplemente en el diseño, en las propias universidades, en los propios centros educativos, en las propias salas de aula, de clase,
solo en los diseños teóricos. Tienen que ser ofrecidos a la sociedad, tienen que ser puestos en marcha. Una vez que las soluciones se han validado en la fase de crear, eso tiene que ser llevado a la sociedad. Tenemos que mostrarle a la sociedad las buenas prácticas, los nuevos movimientos sociales, las comunidades que aportan su pequeño grano de arena. Eso tiene que ser compartido. Es la filosofía Ubuntu. La comunidad se tiene que unir para generar esas historias. Y mientras que uno aporta una cosa, el otro aporta otra, y al final aportar más aportar, siempre es el win to win. Siempre vamos a ofrecer desde lo positivo para generar. Y ese ofrecimiento a veces se nos olvida, porque el ofrecimiento termina con celebración, siempre. Celebramos los éxitos. Tenemos que disfrutar también de las cosas que hacemos bien. Si ahora Chile, por ejemplo, está por encima en vacunas, eso es un hito también. Eso es un hito, evidentemente. En Latinoamérica, aunque luego hay una película detrás también, claro. Porque al final son empresas privadas las que controlan las vacunas. Y al final va todo por el que paga esto. Claro, Chile ha puesto mucho dinero para ahí, por eso también estáis a la cabeza de todo esto. Pero es una buena historia. Por lo menos estáis intentando vacunar a toda la población antes que nadie. Esas son acciones positivas que hay que aplaudir con conciencia y celebrando al final los éxitos que tiene la sociedad. Y por aquí vienen los cambios. Los cambios vienen siempre desde abajo. Por aquí terminó mi presentación. Angélica. Gracias, Juan Jesús. Voy a seguir yo con una reflexión antes de dar el pase a Angélica. Es importante dejar establecido que en este rato que han estado ustedes dando respuestas, los estudiantes y las personas que han participado de esta conferencia han manifestado varias apreciaciones y reflexiones en relación a inclusión, integración, al pensamiento hegemónico que a veces también está incluido dentro de los modelos educativos y cómo la autonomía de los estudiantes muchas veces rompe esa hegemonía que es muy necesaria, la rebeldía muchas veces es necesaria. También han manifestado algunas apreciaciones a que se debe valorar el conocimiento tanto dentro de las universidades como en el Estado, y en ese sentido hay que reconocer de que estudiantes que manifiestan sus apreciaciones y sus reflexiones son estudiantes que están bien expectados hacia el futuro en relación a que son los llamados a hacer los cambios. Nosotros somos colaboradores dentro de la universidad de estas intenciones que están declaradas por los estudiantes y propiamente tal, ellos van a ser quienes van a hacer estas modificaciones, y no me cabe la menor duda que esa rebeldía necesaria en un proceso educativo se va a transformar en un mejor país, así lo espero. Llegando al cierre de esta conferencia que han desarrollado maravillosamente bien Juan Jesús y Eduardo, le voy a pedir a nuestra vicedecana de facultad, doctora María Angélica, que por favor usted tenga la amabilidad de hacer el cierre a esta actividad. Yo me despido, Juan Jesús, Eduardo, muchas gracias. Y Angélica, te dejo para las palabras de cierre. Muy amables. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, estimado y estimada audiencia, creo que no es fácil los retos que tenemos o vemos por delante en base a este espacio que hemos tenido de compartir una de tantas reflexiones que ya hemos realizado en este tiempo complejo en que se universalizó una enseñanza en un contexto inimaginable para el mundo, que es una enseñanza universal a través de la virtualidad, donde la situación de este contacto, de este contacto con la persona, se nos escapó un poco, dado que es necesario mantener esa distancia para cuidarnos y protegernos. Se parte la conferencia respecto de ver y mirar esta universidad, pero con el corazón al lado. ¿Ya? ¿Cuál es la universidad que queremos? Fue el punto de partida y la invitación. Y es interesante cuando a partir de las reflexiones que ustedes mismos hacen, ven esta universidad como una universidad que se pone como una herramienta, ¿verdad? Para poner en práctica todos los saberes que son necesarios aprender en la profesión docente. De cómo un espacio como el universitario en el camino a la formación profesional tiene relación con poder generar espacios también de aprendizaje, asumir responsabilidades y roles sociales, ¿ya? Cómo nos conectamos con la comunidad. Yo lo estoy sacando de las mismas reflexiones que ustedes están haciendo. Una universidad con diversidad, una universidad que necesita que nos ayuden a nosotros como estudiantes y todos los que estamos aprendiendo permanentemente en la vida, no solo los jóvenes
estudiantes aprenden en un proceso de formación, sino también nosotros los educadores tenemos una gran responsabilidad de abrir los ojos para poder también hacernos parte de este cambio y de este reto para formar a los mejores profesionales. Esta universidad que interactúa con la comunidad, que genera nuevas visiones desde la academia, cómo aporta al entorno social, y esta universidad también que plantean ustedes que depende de nosotros cambiar el mundo, ¿ya? Entonces, cuando Juan Jesús en su parte inicial nos dice hay que sentirse profesionales desde el inicio, nosotros nos damos por, no sé, con una felicidad nos vamos porque hay una reflexión de parte de ustedes acá. Por eso no hubo tantas interrogantes, sino que no necesariamente tienen que haber preguntas. Mucho mejor es si hay reflexiones, y esto nos hace pensar, ¿ya? Y creo que eso es lo que nosotros podemos entregarle a nuestros conferencistas y a toda la comunidad. Cuando hablamos de esta corresponsabilidad, cómo trabajamos la autonomía desde el inicio, cómo generamos confianza para hacer y crear, cómo generamos esta persona resonante que tenga esta visión profesional desde el punto de partida, cómo generamos esta condición de este arte de aprender, donde el error no se ve o no se asume como un fracaso, sino como una forma de seguir avanzando, crecer, recuperar y resolver y tomar nuevas iniciativas, quizás aportar, ¿ya? Desde esas nuevas iniciativas. Estos entornos que son los VUCA, que nos mencionaban ustedes, que son los que se transforman permanentemente, que son de incertidumbre, cada día tenemos una incertidumbre, nosotros aquí en nuestro país no sabemos qué va a pasar con todo este proceso de inoculación que estamos haciendo, cómo nos vamos a sacar el bicho de encima y cómo vamos a generar las condiciones para abrir las escuelas, que es tan importante hoy día, porque hay muchos niños y jóvenes que hoy día están viendo vulnerados sus derechos también en sus hogares. ¿Cómo generamos esta mente de los entornos cambiantes? ¿Cómo generamos estas demandas? ¿Cómo instalamos adecuadamente desde la formación, como bien nos decía Eduardo, desde una mirada de la educación, desde la arquitectura? ¿Cómo las generamos desde estas solicitaciones que nos hace la sociedad? Que son estas demandas sociales de cuál es el futuro profesional de educación en Chile que queremos para la educación desde la etapa inicial hasta su aproximación, ¿verdad?, al mundo ya laboral. ¿Cómo generamos estos cimientos a partir de estándares formativos? ¿Cómo nos hacemos conscientes de esos estándares? ¿Ya? Y cómo desde allí vamos respondiendo a estas presiones del liderazgo que nos hablaba Eduardo, ¿verdad? Estos liderazgos que nos hacen muy conscientes de que somos de alguna manera referentes para la sociedad. Y eso no nos podemos olvidar ni quienes ya estamos en la profesión y en la carrera docente, y menos quienes inician esta carrera docente porque por opción y por vocación optaron por ello. ¿Cómo generamos este compromiso por esta sociedad educada? Donde distintos cimientos, ¿verdad?, que tienen que ver con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que no hay que dejar de lado, como bien decía Eduardo también, de este ser en el mundo, ¿ya? Donde yo de alguna manera me educo, ¿ya?, diseñando mi propio proceso, ¿ya?, que está condicionado por todas estas solicitudes, por todas estas demandas que también como joven, ¿ya?, yo voy recogiendo de mi propia vivencia, desde mi casa, desde mi vida en el barrio, desde mi vida universitaria, con mis pares, ahora en un entorno virtual, porque hay muchos estudiantes que no se conocen, que partieron el 2020 sin conocerse y han generado una comunidad de aprendizaje maravillosa. Con estas reflexiones nos vamos y les deseamos el mayor del éxito a toda nuestra comunidad educativa, a nuestros estudiantes que inician y nos acompañan. Les agradecemos la confianza depositada en su Facultad de Educación, en su Universidad Autónoma de Chile. Les generamos también el entusiasmo para seguir creando y guiando y aportando con la formación de nuestros estudiantes en formación, ¿verdad?, como futuros profesionales de la educación, a nosotros mismos, a cada uno de los docentes que son parte de esta comunidad universitaria y a nuestras autoridades que de alguna manera también nos ayudan a avanzar en este camino. Así que sean todas nuestras gracias para ustedes,
Muchos deseos de éxito a todos quienes son parte de esta comunidad educativa de la Facultad de Educación en cada una de sus sedes, Santiago, Talca y Temuco, y agradecerles por su excelente asistencia. Así que esto ya demuestra que hay un interés en nuestra juventud y en nuestros futuros profesores para Chile, en el fondo, ya que se están formando en las distintas universidades y en particular en la nuestra. Así que muy agradecido, que tengan muy buenas tardes cada uno y cada una de ustedes.